Hello children, here it's your English teacher. Today we are going to continue with action verbs. Hoy vamos a continuar con los verbos a acción, ¿ok? For example, here on the screen we have a question. En la pantalla tenemos una pregunta. La pregunta es, what is an action verb? ¿Qué es un verbo acción? ¿Qué es un verbo acción? What is an action verb? Pay attention to the video and we're going to discover what is the answer. Vamos a prestar atención al video y vamos a descubrir cuál es la respuesta, ¿ok? What is an action verb? The truth is, in order to understand what an action verb is, you have to understand what a noun is. Ok, antes de saber qué es un verbo acción, tenemos que entender qué es un nombre, ¿ok? ¿Qué es un nombre? Entonces eso es lo que nos dice aquí en inglés. In order to understand what an action verb is, you have to understand what a noun is, ¿ok? Para entender qué es un verbo acción, tenemos que entender qué es un nombre, ¿ok? ¿Qué es un nombre? Miren, what a noun is. Pay attention. Remember, a noun is a person, place, or thing. Yeah, remember, a noun is a person, place, or things. Recuerden que un nombre es una persona, un lugar o una cosa. A eso se refiere noun, ¿ok? ¿Ok? A noun, o sea, un nombre, es una persona, un lugar o una cosa. Así que ya saben que noun hace referencia a persona, a un lugar o alguna cosa. Remember, a noun is a person, place, or thing. A person, like a teacher, a place, like a gas station, or a thing, like an alarm clock. Okay, it's very clear. A noun is a person, for example, teacher, puede ser el profesor. A noun is a place, un lugar, puede ser gas station, or thing, o una cosa, en este caso puede ser un reloj. ¿Yeah? Ok, continue. If it's a person, place, or thing, it's a noun. Okay, so what is an action verb? Ahora sí, what is an action verb? Ahora sí, ¿qué es un verbo acción? Ya sabemos que es un noun, que es un nombre, que hace referencia a person, place or thing. Ya saben que el noun hace referencia a una persona, a un lugar, a una cosa. Ahora tenemos que tener claro qué es un action verb, qué es el verbo acción. Well, action verbs are words that tell you what nouns do. Oh, it's so cool. Action verbs are words that tell you what nouns do. Un verbo acción son las palabras que te dicen qué es lo que hace el nombre. Es decir, qué es lo que hace una persona, qué es lo que hace un lugar o qué es lo que hace una cosa. ¿Ya? Vuelvo y repito. An action verb are words that tell you what nouns do. Los verbos acción son palabras que te dicen qué es lo que tú haces. O sea, las acciones que tú haces o hace algún lugar, la función que tenga algún lugar o lo que haga alguna cosa. A eso se refieren los action verbs. We'll say it again. Action verbs are words that tell you what nouns do. And we'll give you some examples. All right. Okay, here we are going to see some examples. Vamos a ver algunos ejemplos sobre los nouns con los action verbs. ¿Qué función tiene el teacher? ¿Qué función tiene el gas station? ¿Y qué función tiene el clock? Now we're going to look at some action verbs for the nouns we just saw. Remember, action words are words that tell you what nouns do. So our first one, what do teachers do? What does this teacher do? Yeah, he teaches. Teaches is a good action verb. It's what this noun does, what this teacher does. What else does this teacher do?
This teacher helps. Yeah. Okay, children, here we have different actions that the teacher usually do. Estas son las acciones que un profesor usualmente hace. ¿Cuál? Como por ejemplo, teaches. El profesor teaches. The teacher teaches. El profesor enseña. The teacher helps. El profesor ayuda. Estas son las acciones que haría a teacher, es decir, your teacher. A teacher teaches, un profesor enseña. A teacher helps, un profesor ayuda. Esas son las acciones de un teacher. All right, on to the gas station. What does a gas station do? Well, a gas station sells, doesn't it? It sells gasoline and other things. What else does a gas station do? What's another action verb for a gas station? Well, a gas station fuels. The gas station fuels your car. Fuels is an action verb. Okay, pay attention here what the actions the gas station do. ¿Qué es lo que hace la estación de gasolina? Tenemos two action verbs. Tenemos dos verbos acción. Sells, que es el verbo acción vender, ¿cierto? Vender. ¿Qué vende the gas station? Vende la gasolina. That's right. Y tenemos también la palabra de action verb fulls, que es el verbo llenar. Es decir, que the gas station fulls your car. Es decir, que aquí cuando vas al gas station, a la estación de gasolina, tú vas a llenar tu carro. Estos son los dos verbos de acción que utilizamos cuando hablamos de un gas station. ¿Ok? Great, let's try the alarm clock. What does an alarm clock do? What are some action verbs that describe what an alarm clock does? Well, an alarm clock ticks, doesn't it? Tick, 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 tick. That's one action verb for an alarm clock. Another action verb, let me give you a hint. This is what an alarm clock does when you need to wake up. What does an alarm clock do when you need to wake up? It rings, yeah. And Exactly, okay. Here, for the clock, we have two action verbs. For the clock, we have two action verbs. For the clock. Tenemos dos verbos acción para el reloj. For example, the action verb ticks. Cuando el reloj hace tic, tic, tic. Eso es la acción de este reloj. Sonar, ¿correcto? Y también tenemos rings. Rings. For example, when you need to wake up, you usually put the rings. Cuando necesitas despertar, necesitas activar la alarma. ¿Y qué hace ese verbo acción? Ring es sonar, ¿cierto? Suena para que tú te despiertes. That's right. Entonces, tenemos two action verbs for the clock, two action verbs for the gas station, and two action verbs for the teacher. Right? Continue. an action verb is rings. Action verbs describe what nouns do. A teacher teaches and helps. A gas station sells and fuels. And an alarm clock ticks and rings. Let's think of some more real-life examples of action verbs. Ok, ahora veamos algunos ejemplos reales en la vida real, ok, aunque eso también es real, pero vamos a hacerlo con cosas reales para que nos quede un poquito más claro, right? Pay attention. Awesome. Here's a picture of a rat. Pretty cute for a rat. Most people think mice are cute. Mice are cute too. Rats can be... Okay, we have a picture about a rat. And what is the action that a rat is doing? Vamos a ver qué es lo que está haciendo la rata. Necesito un verbo de acción para agregárselo a la rata. ¿Qué está haciendo? Right? Está comiendo. Entonces, ¿cuál sería el verbo acción aquí? Eat. Correcto, que es el verbo comer en inglés. Eat. Yes? Cute, just so you understand. Now, what does this rat do in the picture? What is the action verb? What does this rat do? Yeah, this rat eats.
Great job. Eats is the action verb. It's describing what this noun does. What does this rat do? This rat eats. Eats is the action verb. Let's look at this picture. What does this dog do in the picture? What does this dog do? What's the action verb? What is the action verb for this picture, guys? What is the lion? What does the lion do? ¿Qué hace un león usualmente? ¿Qué hace? Correr, ¿cierto? ¿Y cómo se dice correr in English? Yes, se dice runs. ¿Ok? Run. Ya lo vimos en la clase, lo hemos visto varias veces. Y es importante saberse los action verbs para que ustedes puedan conjugar y hacer una oración. ¿Ok? Yeah, this dog runs. The action verb for this picture is runs. This dog runs. That's right. Okay, children. The most important here is to understand what is the meaning of action verb and what is the meaning of noun. Aquí el objetivo de esta video class, okay, es descubrir qué es un action verb y qué es un noun. Ya sabemos que un noun puede ser una persona, lugar o objeto, ¿cierto? Y luego le sigue el action verb, que sería el verbo, lo que realiza ese noun, right? Okay, children, I hope this was so clear for you. So, see you next time. See you for the next video. Goodbye.